Mi abuela solía contar historias aterradoras cuando era niño, pero ninguna me marcó tanto como la de la bruja, una mujer que, según ella, había maldecido a nuestra familia hacía más de 100 años. Al principio, como todos los niños, no creía en cuentos de fantasmas o brujería, pero a medida que fui creciendo, algo en estas historias comenzó a resonar dentro de mí, algo oscuro. Todo comenzó con mi tatarabuela, Sofía. Era una mujer fuerte, conocida en todo el pueblo por su carácter imponente y su determinación para sacar adelante a su familia en tiempos difíciles. Pero, según los relatos, había alguien que la envidiaba profundamente, una mujer que vivía en el bosque del pueblo. Se decía que esta mujer, llamada Eulalia, practicaba la brujería, aunque nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. El conflicto comenzó cuando Sofía, sin saberlo, hirió el orgullo de Eulalia al rechazar una propuesta de ayuda. No fue nada más que un malentendido, pero en aquellos tiempos, las heridas en el orgullo se volvían enemistades eternas. Unos días después de la discusión, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la casa de Sofía. El ganado enfermaba y moría sin razón aparente. Las cosechas se marchitaban en plena temporada y el agua del pozo se volvía negra. La situación empeoró cuando una noche Sofía vio algo que nunca pudo olvidar. Mientras intentaba conciliar el sueño, un susurro aterrador la despertó. Al abrir los ojos, vio una sombra en la esquina de su habitación. Era una figura encorvada, con ojos que brillaban en la oscuridad. El miedo paralizó su cuerpo, incapaz de moverse. Solo pudo observar cómo la figura se acercaba a la cama. En el rostro de la sombra, pudo reconocer a Eulalia. Aunque algo en su rostro había cambiado, era como si no fuera completamente humana. Eulalia, o la cosa en la que se había convertido, se inclinó sobre Sofía y con una voz que no era humana le lanzó una advertencia. Tu familia pagará por tus desprecios. No será ahora, no será pronto, pero en cada generación, uno de los tuyos conocerá el horror que yo viví. Y luego se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Después de esa noche, la vida de Sofía cambió para siempre. Intentó todo para deshacerse de la maldición. Visitó curanderos, sacerdotes y hasta dejó ofrendas en los lugares sagrados del pueblo. Pero nada detuvo lo que estaba por venir. Su hijo mayor, mi bisabuelo, murió joven, víctima de una enfermedad inexplicable. Después, su hija menor enloqueció sin motivo aparente y terminó en un manicomio. La maldición de Eulalia había comenzado. A lo largo de los años, la familia siguió siendo perseguida por esa sombra oscura. Cada generación sufría de alguna manera, enfermedades, accidentes trágicos, suicidios. Pero lo más aterrador era que en cada ocasión alguien debía haber visto la misma figura que Sofía había visto aquella noche. La figura encorvada, con ojos brillantes y un rostro que cambiaba, se aparecía justo antes de que ocurriera la desgracia. Cuando mi madre me contó esta historia, me reí, pensando que era solo leyendas para asustar a los niños. Pero cuando tenía 18 años, algo sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Era una noche de tormenta y mis padres habían salido a cenar. Estaba solo en casa, viendo televisión, cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era por la tormenta, pero entonces escuché algo. Era un sonido suave, como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde el fondo de la casa. Me levanté con el corazón acelerado y me dirigí hacia el pasillo. Cuando llegué a la puerta del dormitorio de mis padres, sentí un frío que me recorrió la columna vertebral. La puerta estaba entreabierta y al asomarme, vi una sombra en la esquina de la habitación. Era alta y encorvada, con esos ojos brillantes que mi abuela había descrito en sus historias. La figura no se movía, solo me miraba desde la oscuridad. El pánico me invadió y corrí fuera de la casa sin mirar atrás. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Sentía que algo me seguía, algo que estaba esperando su momento. Mi madre, que nunca creyó del todo en las historias de la bruja, cayó enferma poco después. Los doctores no podían encontrar la causa. Era como si su cuerpo simplemente se estuviera rindiendo. Mi padre comenzó a ver cosas en la casa, sombras que se movían, objetos que cambiaban de lugar.
Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero pronto comprendió que la maldición seguía viva. Un día, mientras estaba solo en la casa, decidí hacer algo que nadie en mi familia había intentado antes: enfrentarme a la maldición directamente. Sabía que era una locura, pero estaba desesperado. Fui al ático, donde mi abuela había guardado las cosas de Sofía. Encontré un diario viejo, lleno de anotaciones sobre los sucesos extraños que había vivido. Entre las páginas, encontré una referencia a un lugar en el bosque, un claro donde Eulalia solía hacer sus rituales. Decidí ir, con la esperanza de que pudiera encontrar una manera de romper el ciclo. El bosque estaba más oscuro de lo que recordaba. Caminé durante horas y finalmente llegué al claro. Había algo en el aire, una sensación de opresión, como si algo maligno estuviera observando desde las sombras. En el centro del claro vi una figura, encorvada y con los mismos ojos brillantes que me habían atormentado durante años. ¿Crees que puedes detenerme?, dijo la voz resonando en mi cabeza. Me congelé. Sabía que había cometido un error al venir, pero ya era demasiado tarde. La figura se me acercó lentamente y por un momento el rostro de Eulalia se hizo visible. Estaba deformado por la ira y el odio. Tu familia nunca será libre. Pagarán por siempre. Sentí como el frío me envolvía y antes de que pudiera reaccionar todo se volvió oscuro. Desperté en el hospital días después. Mis padres me encontraron inconsciente en el claro del bosque. No recuerdo cómo llegué allí, pero desde ese día, la maldición parece haberse intensificado. Las sombras son más frecuentes, los susurros más fuertes. Ahora, sé que no hay escapatoria. La maldición de Eulalia seguirá persiguiéndonos hasta que no quede nadie en nuestra familia. Pero algo es diferente esta vez. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que no provenía de Eulalia. Era una voz diferente, más suave, casi amable. No todo está perdido, dijo la voz. Hay una forma, pero el precio será alto. Ahora estoy atrapado en una encrucijada. ¿Debo seguir luchando contra una maldición que parece inquebrantable o aceptar la oferta de esta nueva entidad que podría ser tan peligrosa como la propia Eulalia? ¿Es posible que exista una salida, o estoy destinado a sellar el destino de mi familia para siempre? Después de noches sin dormir, con los susurros de la entidad resonando en mi cabeza, tomé la decisión que cambiaría todo. Ya no podía soportar las sombras, el frío constante, la opresión. La voz que me había ofrecido una solución volvió la noche siguiente. Acepto, dije en la oscuridad de mi cuarto, sin saber exactamente a quién me estaba dirigiendo. Al instante la temperatura de la habitación descendió aún más, y sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo me estuviera observando. La entidad, invisible pero inconfundible, me respondió. «Sabes que todo tiene un precio, ¿verdad?», susurró con una voz que parecía provenir de todas partes, y ninguna a la vez. Asentí, aunque no sabía lo que realmente implicaba. «Romperé la maldición de tu familia, pero necesitaré algo a cambio. Algo de ti». El silencio se apoderó de la habitación. Era como si la oscuridad misma estuviera esperando mi respuesta. Y en ese momento ya sabía que no tenía otra opción. Había visto a mi madre consumirse, a mi padre enloquecer, y a mis antepasados perderse en el abismo de la maldición. No podía seguir permitiendo que esto ocurriera. Si mi sacrificio podría salvar a los demás, lo haría. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con la voz rota, sabiendo que el precio sería alto. La entidad no respondió de inmediato. En lugar de eso, sentí un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más denso, cargado de una energía oscura y ancestral. «Tu alma no me interesa, ya está marcada. Pero hay algo más valioso, algo que solo tú puedes ofrecer. Serás mi vínculo en este mundo». No entendí del todo lo que quería decir, pero el miedo me impedía preguntar más. Desde esa noche, las cosas comenzaron a cambiar.
La maldición que había plagado a mi familia durante generaciones parecía desvanecerse. Mi madre recuperó su salud y mi padre, por primera vez en años, dejó de ver las sombras que lo acosaban. La tranquilidad volvió a nuestras vidas, pero la paz en mi interior nunca llegó. Con el tiempo comprendí lo que la entidad me había hecho. Me convirtió en algo más, en su emisario. Comencé a tener sueños en los que veía a otras personas, otras familias, enfrentándose a fuerzas oscuras similares a las que yo había enfrentado. Pero esta vez, yo estaba del otro lado. Era yo quien llevaba el mensaje, quien ofrecía los pactos. Me di cuenta de que al aceptar el trato, no solo salvé a mi familia, sino que me convertí en la herramienta de la entidad para continuar con su legado oscuro. Mis manos ahora estaban manchadas con los destinos de aquellos a quienes yo mismo había condenado. Y la peor parte de todo es que, aunque sabía que era un emisario del mal, no podía detenerme. Cada vez que intentaba resistir, la entidad tomaba más control sobre mí, susurrándome órdenes que debía cumplir. El peor terror no era el hecho de llevar el mal, sino la transformación que comenzó a ocurrir dentro de mí. Al principio eran pequeños cambios, el frío constante en mi piel, esa sensación de vacío en el pecho. Pero luego vinieron los verdaderos horrores. Empecé a ver lo que ellos veían. Cada vez que proponía un pacto, veía el miedo reflejado en sus rostros, pero también el deseo. Y yo, como un espectador silencioso, disfrutaba del poder que tenía sobre sus almas. Comencé a sentir placer en su desesperación, en cómo caían de rodillas, suplicando por una salida que sabían que nunca sería gratis. La entidad no solo me controlaba, me estaba moldeando a su imagen. Me di cuenta de que las voces en mi cabeza no solo me susurraban órdenes, sino que me felicitaban, como si yo mismo fuera parte de esa oscuridad creciente. En los espejos, mi reflejo empezaba a distorsionarse. No era la misma persona que había sido. Cada vez que me miraba, notaba como mis ojos se volvían más oscuros, más vacíos. Ya no me reconocía. La peor parte es que ahora, en lo más profundo, sé que ya no quiero detenerme. Ahora en cada pueblo que visito, en cada persona que encuentro, veo lo mismo. Desesperación, miedo y la oportunidad de otro pacto. Lo peor es que ya no siento remordimiento. La entidad ha cambiado algo en mí, algo que jamás podré recuperar. Los susurros que antes me aterraban, ahora son mi compañía. Cada sombra en las esquinas, cada crujido en la oscuridad, es una señal de que la entidad está cerca, observando, esperando. A veces me despierto en lugares donde no recuerdo haber estado, con manos que parecen haber actuado por su cuenta. Veo rostros que no reconozco, pero que de alguna manera sé que han sido tocados por mi influencia. Las personas comienzan a temerme. Lo siento en sus miradas, como si pudieran ver lo que llevo dentro. Y aunque trato de resistirme, cada vez que alguien desesperado se cruza en mi camino, la entidad susurra en mi oído y el ciclo se repite. Sé que esto no acabará hasta que yo mismo sea reclamado, porque en este juego oscuro todos somos peones, y aunque ahora soy el emisario, sé que pronto seré la próxima víctima.